Ancho, ajeno y convertido en una porquería, dice Poliana, siempre girando y tirando a la redondez. Superpoblado de gentes y noticias, así está el mundo. Teach me to dance. Genial música de fondo, Diego, para hablar un poco de la coyuntura en Grecia, ¿verdad? Y lo que comentábamos, ¿no? Un referéndum que dio el no, donde el 61% de la población decidió que no iba decidió que Grecia no firmara, ¿no? Aquel préstamo que le iba a dar esta troika compuesta por el Banco Central Europeo, por el FMI, por el Consejo Europeo, para otro préstamo y otro rescate en una Grecia que está en una situación económico-financiera muy compleja, ¿no? Y recordemos, ¿verdad? Los pasivos que tiene hoy Grecia superan los 350.000 millones de euros, ¿no? Que es el 175% de su PBI anual. Tiene una tasa de desempleo cercana al 30% y un tercio de su población estaba en situación de pobreza. El estallido de la crisis griega se data más o menos aproximadamente de 2010, cuando Grecia pide su primer salvataje, ¿no? Y desde allí ha pedido 2 salvatajes a esta troika. Y salvatajes que han tratado de orientarse en realidad a tratar de hacer frente a una deuda que ya estaba contraída, ¿no? Es créditos que piden para pagar créditos que se les vencen, o sea, deuda sobre deuda. Estos nuevos salvatajes tienen unas altas tasas de interés, vencimientos cada vez más cortos, lo cual impide que Grecia pueda seguir enfrentando, mejorar o sanear su situación financiera medianamente para poder hacerlo frente, ¿no? Debiendo siempre solicitar nuevos salvatajes, nuevos préstamos. Y esta es un poco la crisis económica financiera, ¿no? A esto se sumó una crisis que en su momento fue política, ¿no? Porque en el primer salvataje hace caer al gobierno de Papandreou, ¿no? Quien en principio plantea hacer un referéndum, luego la troika lo presiona, el sistema político griego también termina no haciendo y no llamando a este referéndum, donde en realidad la idea era exactamente la misma que realizó Syriza estas veces pasadas, ¿no? Quería preguntarle al pueblo griego si estaba dispuesto a aceptar las duras condiciones que le imponía la troika para hacer ese primer salvataje. La negativa que se realizara el referéndum, podemos sospechar, tenía que ver con el resultado y la legitimidad que exactamente otorgar oposición al gobierno. Y un Papandreou, digamos, que en el año 2010 le había mentido en la cara a toda la Unión Europea, ¿no? Cuando aseguraba que el déficit público de Grecia no ascendía más de un 6% del PBI, hasta que finalmente un día se sinceró y prácticamente entre lágrimas reconoció que el déficit estaba por encima del 12% del PBI, más del doble. Y ahí me imagino a Merkel se le atragantaron las masitas en ese momento y dijo: ¿Qué me estás diciendo, Yorgos? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Exactamente. Esta crisis que se genera en torno al referéndum y a la negativa de la troika y cómo Papandreou no sabe salir a esta situación, genera su caída. Él termina renunciando y el gobierno que le sigue es el PASOK y luego la Nueva Democracia, que es un gobierno de derecha que acepta los salvatajes a como dé lugar, ¿no? Bajo todas las condiciones que la troika le imponía, ¿verdad? Entonces tenemos una crisis económica financiera que también se suma a una crisis política. De esta crisis política sale favorecido Syriza, que es un partido que se había fundado en 2004, que era un conjunto de agrupaciones de izquierda, con Tsipras a la cabeza, ¿no? Quien termina siendo el nuevo presidente, el nuevo primer ministro del gobierno griego, con la ayuda de los votos que esto es bastante particular, ¿no? De griegos independientes, ANEL, que en realidad es una agrupación de centro derecha, pero una agrupación nacionalista y que se adjuntó mucho y se adhirió mucho a varios de los discursos que tenía Tsipras, más que nada en cuestiones de soberanía nacional y de no dejarse pasar por arriba, ¿no? Por los pedidos y las solicitudes de la troika. ¿Qué ocurre en particular y por qué se desata este referéndum? La situación ya de por sí en términos financieros de Grecia era muy y sigue siendo muy grave, ¿verdad? Pero el martes 30 se venció el primer plazo para poder pagar 1.600 millones de euros al FMI, una de las deudas que había contraído en uno de los tantos créditos que había solicitado. El Estado no contaba con los recursos necesarios para poder hacer frente a esa situación y a su vez sanear las necesidades financieras del Estado, es decir, pagar las pensiones y los salarios correspondientes. Ante esto se le solicita
a la Troika un nuevo préstamo para poder hacerlo frente, pero Tsipras trata de generar un acuerdo en función de ciertos, salvaguardando ciertos intereses de Grecia, ¿no? Y en este sentido propone un ajuste que tenía que ver más que nada con grabar las herencias, grabar poner IVA a aquellos elementos más suntuosos. Una reforma tributaria. Una reforma tributaria basada en asfixiar un poco más a las clases más pudientes, que obviamente que se ven afectadas también por la crisis, pero no de la misma forma que el resto de la población. Vale una punta ahí, Tamara, de que digamos que en Grecia la situación, no solo la crisis económica, sino que la situación social es tremendamente comprometida, ¿no? Hay un 25% de la población con desempleo, en el caso de los jóvenes asciende a más de un 50%, hay un tercio de la población sumida bajo la pobreza, y las condiciones son realmente desesperantes para el pueblo griego en el momento actual, ¿no? Tasas altísimas de suicidio también, que siempre es algo que se ve en toda crisis un 35% social. la tasa de suicidio anual en Grecia, ¿no? Brutal. El FMI se niega a esto porque dice, bueno, ustedes lo que quieren es asfixiar en realidad a la clase que va a sacar adelante a este país, como es... Lo escuchamos eso alguna vez. Como son los empresarios, exactamente. Entonces, se niega el FMI e impone sus condiciones para poder brindar el préstamo, que es evidentemente congelar los salarios y las pensiones, recortes en más que nada derechos y beneficios sociales, aumento del IVA en términos globales y no a ciertos bienes de segunda necesidad, como planteaba Tsipras, y liberalizar aún más el mercado laboral, ¿no? Permitir despidos más masivos y privatizar también empresas públicas, todo lo que sabemos, esas reglas que al FMI le encanta imponer a todos los países para tratar de castigarlos un poco por haberse portado mal, y cerrándole la puerta a cualquier posibilidad de una quita, ¿no? Que realmente me parece que ese es como el punto álgido de la negociación. Digamos que tanto Tsipras como Varoufakis, que era su ministro de Finanzas hasta que renunció en la jornada de ayer, lo que pretendían es decir, bueno, tenemos que renegociar esta deuda, y obviamente parte de la renegociación tiene que implicar una quita de deuda. O sea, no vamos a pagar una deuda que asciende al 180% del PBI del país, porque eso es impagable ni aquí ni dentro de 20 años, digamos. Aparte de eso, en realidad resta... A eso se negó la Troika de manera tajante. Se niega la Troika, y aparte en realidad Tsipras en algún momento deja o desliza el hecho de tener que revisar de dónde provienen esas deudas. Hay muchas deudas que provienen de la dictadura y que provienen en realidad son deudas que se asumen, o sea, son créditos que se piden para beneficios personales. Otra cosa que también me suena, alguna que otra vez en la región. Incluso todo el tema de la ocupación nazi también está presente. Y bueno, me parece que eso es más retórica, ¿no? Me parece que es más como, bueno, forma más parte de la batalla discursiva. No creo que nadie seriamente asuma que la deuda, digamos, está viciada, es ilegítima por las razones históricas que muchos izquierdistas quieren endilgarle a los alemanes. Por más que pueda tener, que puedan ser digamos, de recibo, es como que, bueno, no creo que entre a colación en la mesa de negociación, que los nazis, que no sé qué. No, obviamente que actualmente no, pero en realidad es algo que está sobre la mesa y que es una carta que se podría exactamente jugar. Entonces, ante esta situación, bueno, Tsipras propone realizar un referéndum para que el pueblo decida. Vamos a aceptar lo que la Troika nuevamente nos está exigiendo, que es endurecer aún más y seguir con estas políticas de austeridad, o nos negamos a esto y tratamos de sentarnos a la mesa de negociación con alguna de las propuestas que en principio ellos habían tratado de plantear. Para esto, bueno, trata de llevar a la Cámara, donde necesitaba 151 votos para convocar la consulta, consigue 178 a favor, los del partido de Syriza, los socios del gobierno, que es el ANEL, y también, y aquí también lo interesante, ¿no?, de este sistema político griego y de cómo se hacen frente a las crisis con los diferentes partidos, ¿no? Porque consigue el apoyo de los neonazis, de Amanecer Dorado, para poder conseguir llevar a cabo este referéndum. Los culpables de la deuda, al final. ¿Viste? Si bien Tsipras siempre ha sido muy contundente en el sentido de que no los convoca a nada. No los convoca a las mesas de negociación a los neonazis, ni los sienta cuando van a ir a hablar con la Unión Europea, ni nada. Claro, de ningún modo se puede pensar que forman parte de una coalición de gobierno. Él no los legitima. De todas formas, son cuestiones que están sobre el tapete, ¿no? Cuando las nuevas izquierdas en varios países europeos tratan de hablar de la soberanía nacional, cómo se le suman también y consiguen apoyo de la extrema derecha también. Bueno, ¿no? Marine Le Pen lo ama a Tsipras. Marine Le Pen, la francesa del Frente Nacional de ultraderecha, ha hablado loas, digamos, de lo que está haciendo Tsipras, porque lo considera un patriota. Y Amanecer Dorado también festejó este triunfo del no en Grecia. Pero bien, ¿qué trató de hacer durante los días previos la Troika
Troika y la Comunidad Europea, bueno, amenazas de todo tipo, sosteniendo que el referéndum en realidad lo que trataba era de decidir si Grecia quería seguir o no en Europa, que en realidad el sí o no era sí a que Grecia continúe bajo la órbita del euro o no que se vaya Grecia de la Unión Europea. Juncker, quien es actualmente el presidente de la Comunidad, trató y habló en esos términos, y también la postura de Hollande y de Merkel era en ese sentido, ¿verdad? La pregunta es sí o no Europa, y si se dice no Europa, bueno, tendremos que ver cómo se realiza y se desarrolla una salida de Grecia a la Unión Europea. Pero bien, llegó el domingo, y con el diario del lunes las posturas y las negociaciones comenzaron a variar, ¿no? Con una participación del 65% de la población, el no ganó con un 61% frente a un 38%, es decir, fue un triunfo muy grueso y aplastante. ¿El nivel de participación? Fue un 65,2%. ¿Respecto a las elecciones en Grecia? Tengo entendido que es bastante alto, o por lo menos promedio. No es una participación, exacto, no es una participación baja, ¿no? Es lo esperable para lo que son las instancias. Claro, acá en Uruguay sería un desastre, pero... Sí, en un país con voto voluntario, claro, más de un 60% es muchísimo. El tema es cómo se comprenden los fenómenos al día siguiente, ¿no? Porque realmente la Troika lo que esperaba era que, bueno, que este referéndum fuese en algún sentido la muerte política de Alexis Tsipras. Y bueno, y en realidad, por otro lado, el propio Tsipras, lo que muchos decían, bueno, este plebiscito va a marcar la salida de Europa, para Tsipras es todo lo contrario. Para Tsipras lo que él dice es, no, este mandato que nos dan no es de ruptura con Europa, sino de volver a sentarnos a la mesa a negociar, pero con otras condiciones. Ya tienen claro lo que el pueblo soberanamente griego no quiere, y eso es algo que yo ya no puedo tener arriba de la mesa, porque ya no es una opción posible. Bien. Yo creo en ese sentido que la jugada política de Tsipras es muy inteligente, porque es decir, la peor de las opciones la saca de arriba de la mesa, porque dice, esto ya no tiene ninguna validez, porque yo me ato de manos voluntariamente. O sea, digo, bueno, el pueblo ya no me deja firmar una cosa así. Bien. Propónganme otra cosa. Yo creo que hay varios escenarios desde donde tenemos que plantarnos, ¿no? Está el escenario regional a nivel de Unión Europea, pero primero podemos hablar del escenario a nivel nacional, ¿no? Y es que Tsipras consigue, en términos de gobernabilidad, uno de los mayores respaldos que puede tener de acá al fin de su gobierno, ¿no? O sea, su propuesta, que era no aceptar las condiciones que la Troika le imponía, fue totalmente avalada por el pueblo y totalmente avalada y aparte con porcentajes altísimos, ¿no? Un 61%, o sea, Tsipras llega al poder con un 37% de los votos, claro, ¿no? Y ahora se encuentra con que parte de todo su discurso tiene un apoyo de más de la mitad de la población. Entonces gana en términos de legitimidad y gobernabilidad de una forma brillante. Y por otro lado también gana respecto a lo que es el sistema político. Luego de los resultados, Samaras, que es el principal líder de la oposición de la Nueva Democracia, renuncia. Él había abiertamente hecho campaña a favor del sí, renuncia, pero aparte de esto todos los partidos políticos le brindan apoyo a Syriza de cara a lo que van a ser las nuevas negociaciones, ¿no? Le dan el apoyo necesario para que Grecia pueda sentarse a negociar, por lo cual consigue que todo el sistema político griego esté a su favor y lo apoye en todo lo que vaya a realizar de acá en adelante. Algo no menor para un gobierno que venía siendo muy cuestionado como Syriza por, bueno, ser muy de izquierda, plantear renovaciones y cambios muy complejos para la actualidad griega. Digamos que también el escenario actual es de completa incertidumbre, ¿no? Se sabe que, bueno, algunos señalan, por ejemplo, The Guardian, otros The Guardian, dije, The Guardian y otros medios de comunicación señalan que, bueno, que el 20 de julio es una fecha límite. Ese es el día que vence el plazo para que Grecia pague los 3.000 millones de euros que le debe al Banco Central Europeo. Ya no le pagó el FMI, ya entró en default, y ahora tampoco le va a pagar al Banco Central Europeo. Le quiero ir avisando que no van a estar estos 3.000 millones de euros. Y bueno, y de no saldar esta deuda, esto tendría consecuencias, digamos, tremendas, porque, bueno, de no pagar, el Banco Central Europeo dejaría de prestar dinero a los bancos y en Grecia ya no hay más euros. Digamos, los bancos griegos, Grecia está con un feriado bancario hace una semana, quiere decir que los bancos están cerrados. La gente solo puede retirar 60 euros al día, creo que es, en los cajeros automáticos, y más o menos hay un cálculo de que estarían quedando en este momento, lo leí en algún lugar, unos 40 euros por cabeza si los 11 millones de griegos van a ir a sacar. O sea,
quiere decir que la plata, el líquido en Grecia se está terminando. Si el Banco Central Europeo se niega a inyectar liquidez en la economía, necesariamente Grecia se va del euro por un hecho de que no le quedan más euros y va a establecer una moneda propia. Sí. Volverá al dracma o lo que sea, una moneda obviamente que no va a valer un cobre, Nada. o sea, será el dracma o ponerle el nombre que quieras, una moneda totalmente devaluada y arrancarán de cero, ¿Pero ¿no? permitirá a Europa que llegue a esa situación, Grecia? Esa es la pregunta del millón, Sí. y eso es lo que Tsipras muy inteligentemente le devolvió la pelota a Angela Merkel. Decir, bueno, ya no es mi decisión romper Europa. El pueblo de Grecia votó esto. Ahora, ustedes si no se sientan a la mesa de negociación conmigo, quienes quiebran Europa son los alemanes. Sí, el problema en realidad también es que hay ciertos plazos. Lo que decía Mauro del 20 de julio... implica una aprobación de un rescate que tiene que venir antes del 20 de julio, pero que tiene que ser aprobada por todos los parlamentos de los integrantes de la Unión Europea. Claro. Es decir, 18 parlamentos más el de Grecia, que se da por sentado que va a ser que va a votar a favor. 18 parlamentos tienen que votar a favor del rescate y de las condiciones que se impongan en las negociaciones que surjan. Entonces es como mucho más complejo. Tsipras también da una señal en este sentido y esto viene a colación con la renuncia de quien era el ministro de Economía, ¿no? Varoufakis decide bajarse del Ministerio de Economía porque finanzas, porque siempre fue muy duro, ¿no? Su discurso llegó a hablar de que la Unión Europea hacía terrorismo contra Grecia por el discurso y el tipo de diálogo que mantenía con Sí, una con lo que era manera el de gobierno facilitar griego. la negociación. Exactamente, ¿no? Y quien asume ahora es del ala dura de Syriza, pero es más diplomático. Se habla de que es un tipo que tiene otro tipo de discurso, que es bastante más maleable, digamos, en lo que tiene que ver con la forma de dirigirse hacia la Unión Europea y hacia las potencias, ¿verdad? En esto de la gestualidad, ¿no? Digamos que los gestos son de que ambas partes quieren sentarse a la mesa a negociar. Lo que está haciendo Tsipras, obviamente, es sacar a Varoufakis, es decir, bueno, el tipo que el sábado decía el Eurogrupo son unos terroristas, no sé qué, no lo puedo sentar a negociar. Exacto. La semana siguiente, o sea, lo retira Varoufakis, igual se fue recontra ovacionado por el pueblo, ¿no? Porque obviamente es ministro de finanzas que caía en moto a trabajar y era medio rock and roll ahí, de remera de manga corta, estaba el otro día en la plaza festejando con la gente. Bueno, él presentó su renuncia para no obstaculizar las negociaciones que se vienen, pero bien, lo que se puede decir es que hoy Tsipras tiene toda la legitimidad para poder plantear ante la Unión Europea algo que parece inevitable, que es lo que decía al principio, que es la quita, ¿no? Digamos, el propio FMI ha reconocido en informes técnicos que esta deuda es impagable. Y bueno, básicamente lo que va a pasar, Tsipras no tiene nada muy distinto para proponer. Lo que va a proponer es pagar la deuda con una quita importante y de aquí a 20 años, digamos. Eso es básicamente lo único que quedaría como opción sobre la mesa. Sí. Y ahí le queda, bueno, el tema es que no solo Tsipras tiene que ir a elecciones, ¿no? Angela Merkel también tiene que convencer a los ciudadanos de Alemania. No va a tener problemas en el sistema político porque Merkel gobierna con una democracia cristiana mayoritaria y en coalición con el Partido Socialdemócrata. O sea, tiene mayorías absolutas para hacer lo que quiera. Pero sí convencer a la opinión pública de volver a inyectar dinero en la economía griega. También comprensiblemente los alemanes no quieren saber de nada con eso. Para los alemanes es decir, bueno, ni que se vayan, pero que no nos pidan más plata, digamos, ¿no? Basta. Yo creo que es muy interesante plantear lo que ha surgido en torno a lo que ha sido el no y a lo que hoy Grecia está significando para lo que es la Unión Europea. Es interesante en términos geopolíticos, ¿verdad? Es un poco ¿qué sigue con la Unión Europea? Yo creo que el mayor miedo que tenían, y por eso el terrorismo dialéctico existió efectivamente, ¿no? Merkel, Hollande, Juncker habían tratado de aterrorizar a los griegos. Exactamente, sosteniendo que era la debacle de Grecia si salía el no, que en realidad Grecia se iba a ir de la Unión Europea, que iba a como caer si en pudieran default. estar peor, aparte, ¿no? Esa política de tratar de asustar a un pueblo cuando ya está viviendo en condiciones infrahumanas, es como que no tiene mucho sentido, porque ¿qué nos van a sacar? Cuyo odio, evidentemente, contra Juncker, Merkel y Hollande ya está más que dado, ¿no? Eso es clarísimo. Lo que es interesante es ver un poco qué puede acontecer con la Unión Europea, ¿verdad? Porque nosotros tenemos hay varios países, los países del sur, o los países que se les llama más económicamente más débiles, como son Italia, como es Portugal, España, Irlanda, que tienen deudas que superan ampliamente lo que son sus PBIs. Han surgido movimientos de izquierda, estas nuevas izquierdas, como es Podemos o como es el Sinn Féin en Irlanda también, un bloque de izquierda que se armó en Portugal. Son izquierdas que tratan de enarbolecer un poco el sentimiento de soberanía nacional, de no imponerse ante los ajustes que desde la Unión Europea y y desde la Troika salen. Y bueno, hasta ahora no había habido un triunfo tan fuerte y menos a nivel popular sobre esta postura, ¿no? De tratar de hacerle frente a la Troika y a estos poderes
poderes que hay dentro de la Unión Europea. Siempre se planteó la Unión Europea como una unión de naciones relativamente igualitaria, pregonando mucho por la unidad, y esa unidad se había estos últimos años resquebrajado muchísimo con todo lo que eran las imposiciones que tanto Gran Bretaña como Francia como Alemania le hacían a las diferentes naciones que mencionábamos. Pero hoy se abre una nueva coyuntura en función de esto, porque bueno, estos movimientos de izquierda ven triunfos plausibles, digamos, que pueden llegar a aplicar en sus países, y también los pueblos, ¿no? Se dan cuenta y dicen, bueno, Grecia se paró, ¿y qué pasó? Y nada, tuvieron que sentarse a negociar porque no tienen otra opción. Nosotros podemos tener también esa alternativa y abogar por eso. Sí, dos cositas más y vamos cerrando. Yo creo que algo de lo que tú decías, me parece que hay que puntualizar que estas nuevas izquierdas que surgen más que nada de la debacle de las socialdemocracias, ¿no? Son izquierdas que tratan como de volver a una idea originaria de un pacto socialdemócrata más de mediados del siglo. Estas izquierdas no son antieuropeas, para nada. No son como las derechas, no son como las ultraderechas que sí son antieuropeas en Inglaterra, en Francia. Son izquierdas que quieren otra Europa, que quieren una Europa, una Unión Europea basada en otros principios, digamos, en principios de solidaridad, en principios rescatar los ideales de la vieja Europa, de la iluminación, de la libertad, de la igualdad, y no quieren esta Europa de banqueros, y donde la arquitectura financiera es la que controle la vida de los pueblos. Eso me parece importante, no son antieuropeístas. Y lo otro, cuando hablas de geopolítica, es clave cómo se están moviendo también otros países en el mundo, ¿no? Por un lado, Estados Unidos le está pidiendo a Europa que no deje a Grecia salir del euro, que negocie con Grecia. ¿Por qué? Porque tiene terror de que Grecia está cada vez recibiendo mimos y señales de parte de Rusia y China. Digamos, Rusia y China están coqueteando con Tsipras desde que asumió el gobierno, decirle, vos tranquilo, que si estos te sacan, nosotros te vamos a dar una mano. Digamos, existe o está por ponerse en práctica, se está poniendo en práctica el Banco de Desarrollo de los BRICS, que puede ser una salida para Grecia si entre Rusia y China se ponen de acuerdo en tirarle un cable a Grecia ante su salida del euro. Podría ocurrir la situación al revés de lo de Ucrania, ¿no? Que el debate en torno a si salir o entrar de la Unión Europea le pudiese generar una disputa mucho más grande con respecto a Rusia. O sea, podría darse esa situación a la inversa. A los rusos se refrían las manos y dicen, qué bueno si Grecia se termina yendo de la Unión Europea porque se viene con nosotros, claramente. Entonces es todo un tema que Estados Unidos no quiere saber de nada con que eso ocurra.